En mi temprana infancia las historias de mi abuelo fueron cálida compañía de mi imaginación. Recalcaré hasta que sea necesario el hecho de que provengo de una familia de indudable decencia, no aquella implantada por los vicios del dinero, sino la que inculca la moral y el respeto. Gocé de una amorosa pero solitaria juventud. Mis padres debieron trabajar más de la cuenta para mantener mis escasas necesidades, y se sometieron a lastimosas humillaciones en tren de guardar para mí un destino distinto. Nuestro hogar estaba lejos de cualquier urbe prominente, y si bien concreté mi educación secundaria, me fue muy difícil el trato con mis coetáneos. En ese contexto, las historias de mi abuelo operaron como nexo con la creatividad y paliativo de una posible revelación acerca de las condiciones en las que mis padres desempeñaban su labor. Sus narraciones podían ser de la más diversa índole, siendo la lejana fantasía su tópico favorito. Me fui desprendiendo amablemente de ellas a partir de mis 14 años, cuando mis tareas comenzaron a multiplicarse de forma tan drástica como mis compromisos con la sociedad que me rodeaba. Sin embargo, siempre había tenido la sensación melancólica de que mi abuelo había omitido algunos de sus mejores relatos. Las sospechas se confirmaron a medida que el tiempo avanzaba, y yo aprendía más sobre aquel hombre que había operado en mí la función de héroe mítico. Mis padres fueron los encargados de revelarme muchas de sus hazañas. Mientras su cuerpo lentamente se marchitaba y mermaba su lucidez, yo estaba cada vez más seguro de que esas historias que había pasado por alto, las más titánicamente emocionantes, eran las que tenían que ver con su pasado. Una alegre recuperación momentánea de su condición física lo llevó, unos años después, cuando yo cumplía la mayoría de edad, a acercarme a lo que había sido de su vida, a reconstruirla vívidamente. Yo lo escuchaba respetuosamente y me fascinaba. San Juan parecía desde aquel pueblo rural en Buenos Aires, una tierra prometedora de aventuras. Allí él había crecido en una familia rural, abandonado por su padre, fue capaz de soportar la pobreza casi absoluta de su niñez, de vivir una laboriosa existencia en su juventud, oscilando entre trabajos que le duraban pocos meses, y forzado a unirse a las filas del ejército en su temprana adultez, para servir en la guerra de la Triple Alianza. El período fue nutritivo pero efímero. Pronto él recayó en una oscuridad indefinida, esperable para su vejez. El recuerdo del hombre inamovible y sólido como una roca fue fumándose ante las pericias del peor asesino de esta tierra, el tiempo. No esperé ni exigí más de él, por más doloroso que esto fuera. Fue a mis 23 años cuando de forma abrupta escuché la última anécdota de su vida, de sus propios y débiles labios. Mi abuelo moriría 2 días después, pero los hechos quedarían grabados en mi mente. Él los recordaba con gran nitidez y me los contó sin distraerse un segundo, sin perder de vista las palabras como solía hacer en la última etapa de su vida. Al día de hoy, siento que he vivido una vida plena y que estaré pronto frente al tribunal divino. He amado y ya que no es propicio mentirse uno mismo, también he odiado. He sido feliz y también he sentido que los muros que componen la frágil realidad se derrumban sobre mi cabeza. He tenido miedo y recuperado el coraje, y mañana habré superado la edad que mi ancestro tenía al morir por 10 años. Esta historia que acepté escuchar bajo mi propia voluntad es una de las pocas cosas que tiene en mi memoria esa sensación de constancia, esa misma que dicta que aun siendo un recuerdo vetusto, emerge periódicamente desde lo profundo de mi conciencia, provocando en mí el mismo terror que la primera vez que esos hechos fueron liberados de la memoria del desdichado que los había vivido, e importados a mi mundo como quien abre la caja de Pandora y es la primera víctima de sus males. Y así como le ha atormentado a él, estoy seguro de que poner la aberración en palabras precipitó su anunciada muerte. Ocurrió rondando el año 1870. Él jamás recordó la fecha exacta. El año del fin de la guerra coincidió lógicamente con la vuelta a los hogares de los afortunados supervivientes. Sin embargo, corrían los rumores de que los senderos se hallaban en pésimas condiciones y que el costo de los ejércitos había hecho que se dispararan los índices de pobreza, con lo que muchos se habían tornado en malvivientes y asaltantes de caminos. Hacía días que se había encontrado a sí mismo con muy pocas chances de supervivencia. Su mula había muerto en un paso montañoso a causa de una herida, y sus huesos raquíticos y delgada carne no habían obtenido el consuelo de la tierra. El dinero era suficiente, pero los lugares en donde podían proveerlo de alimentos escaseaban. Al cabo de horas merodeando el desierto luego de la muerte del animal, con los pies húmedos y adoloridos y los labios inconsolables, había avistado su salvación. Una pequeña pulpería apostada en una curvatura de la difícilmente discernible carretera. Su alegría había sido inmensa, su sonrisa también visible,
Paró allí a abastecerse y fue tratado con amabilidad por el tendero. Minutos después fue testigo de una pequeña riña entre un joven fornido, sacudido por la borrachera, y un anciano, también bastante robusto, pero que resultó ser víctima de su vejez y terminó en las inmediaciones de la posada. La arena había cauterizado rudimentariamente la herida sanguinaria que el desgraciado había hecho a sus labios, cuando mi abuelo lo encontró. Le ofreció algo de agua que había comprado exclusivamente para el propósito, y un pan recientemente horneado. Al poco tiempo el golpeador anónimo salió de la posada desesperado. Por entonces la suposición más lógica fue que el patrón lo había echado, posiblemente intimidándolo con un par de hombres fornidos de su confianza. Mas había algo atroz en esa escena que se fundía al atardecer de un día furibundo. Algo en la expresión de ese púgil prepotente, que era tan opuesto a su estadio previo que asustaba. El anciano comenzó a erguirse. Su cara era muy robusta y sus facciones fuertes casi opacaban sus pequeños ojos. Tenía una profusa barba cana y estaba envuelto en prendas que exhibían su prestigio ligeramente. El viejo dio a mi abuelo el correspondiente agradecimiento. El joven se excusó. Dijo que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo, a lo que aquel que pocos segundos atrás yacía sin energías en el suelo respondió con vitalizada risotada. Y aún con sorna se jactó. Había más de 15 personas adentro, y vos fuiste el único que reaccionó. Era una primera impresión muy simpática, y mi abuelo no tardaría en enterarse que ese hombre oficiaba de comerciante, que tenía a su merced 3 mulas, y que le ofrecería compartir su trayecto hacia la capital provincial. Su humildad podría haberlo llevado a rechazar la propuesta, pero los supervivientes no tienden a ser humildes, y con frecuencia tampoco éticos. José Aguilar no faltó a esta última convicción, sí a la primera. Ya en su tempranísima juventud tenía el rótulo de veterano por su participación en Tuyutí, y sentía que merecía un trato más digno. Posiblemente que la gente de esa nación aún tan difusa, que él consideraba patria, le adeudaba a él y a tantos otros iguales la victoria contra el Paraguay. Iguales que habían abrazado las armas por voluntad o sometimiento, que habían aplastado a otros iguales con plomo y hierro, y que habían echado en cara su victoria a un rival en inferioridad de condiciones. Pero aquello no cabía entonces en la mente de mi abuelo. ¿Y quién podía culparlo? Un hombre al que en cuestión de meses se le enseña a odiar tan profundamente una cultura y una nación que desconoce, y luego es expuesto a sórdidos días de calor, cargando su uniforme y su estandarte y teniendo que enmascarar el martirio con el orgullo, para finalmente presenciar los desgarradores actos de violencia humana. ¿Quién puede culpar a un soldado por fingir que su tristeza es firmeza marcial, que su desgaste es patriotismo? Y aceptó. Se aferró a la oferta del mercader, como aquel que patalea por salir a flote en un océano remoto, y es de pronto provisto con un salvavidas. Recuerdo que se detuvo en algún momento, para hacer énfasis en que si hubo algo que hizo valer su vida, luego de los hechos que ocurrieron una vez tomada con mano fuerte su opción, fue su familia. Fue la joven mujer que conoció meses después en La Rioja, y que sería su legítima esposa hasta el fin de sus días. Fueron mi padre y sus 2 hermanos, jóvenes vívidos y empáticos, que jamás olvidaron los lazos que los unían. Y fui yo, el oyente calmado, el vástago más lejano de su linaje, y el más cercano en sus últimos años. De no haber sido por nosotros, el recuerdo ominoso de lo que ocurriría al día siguiente podría haberlo conducido a la muerte premeditada. Después de largas horas de trayecto, casi a medianoche, ambos se detuvieron a tomar un descanso. Mi abuelo esperó a que el viejo durmiera para echarse plácidamente sobre un rollo de cuero que oficiaba de bolsa de dormir. Sus sueños se prolongaron esa noche, como intentando demorar el día que llegaría irremediablemente. Despertó en un amanecer gris, y el tronar de los cielos fue la campana de bienvenida. Los pequeños esfuerzos de su conciencia por entender la situación fueron ofuscados por un lóbrego cansancio y un persistente dolor de cabeza. Es probable que se hubiese despertado y dormido de nuevo sin tener conciencia de que lo rodeaba un lugar diferente, pero finalmente sus sentidos no le fallaron y reconoció el olor a podredumbre mohosa, la áspera textura de la madera, y se levantó ágilmente, con la frente cubierta de sudor, primitivo indicio de lo que su cognición finalmente comprendería. Era una choza vacía, no había ventanas. La escasa luz del día entraba por una abertura que oficiaba de puerta. El suelo estaba manchado de las suciedades más variadas.
pero lo más atroz era por lejos el olor nauseabundo que cada rincón del lugar de mala muerte emanaba. Una marea hedionda que casi advertía la historia que ese lugar contaba. Mi abuelo se precipitó a abandonar ese recoveco monstruoso que Dios había abandonado, pero al atravesar el dintel sin puerta comprendió con horror que el aroma venenoso venía de la afuera, y entonces lo vio. Ante él había una marisma pantanosa, una laguna estancada y negra. De ella surgía el olor, de ella asomaban los despojos de carne putrefacta, las vísceras, tendones de montones de seres humanos. La cabaña se erguía en el medio de un mar de muerte. Jamás supo con qué fuerza logró cruzar ese lodazal maldito. Contó que las extremidades parecían querer aferrarse a sus piernas. Varias veces se topó con cabezas. Del lugar más hondo de la atrocidad parecían surgir gritos que clamaban ayuda, y mi abuelo concluyó que aquellos seres infames aún vivían, que vegetaban en el olvido, sufriendo su infortunio, y que poco había faltado para que él mismo formara parte de la fraternidad. Notó al poner un pie en tierra firme que algo le tiraba de la pantorrilla, como si quisiera arrastrarlo de vuelta al fango. Se volteó para ver la joven cabeza del púgil de la posada, su semblante deteriorado y sumido en la locura, y que al verlo a los ojos pareció torcerse en un grito de dolor, y sus dientes soltaron la tela de su pantalón. Esa expresión de lo más abyecto y nauseabundo de la humanidad quedaría grabada a fuego en su cabeza. Corrió tanto como pudo, ahogándose de tanto gritar. Cuando un par de viajeros lo encontraron, había caminado todo el día y no habría podido indicar el camino de vuelta, aunque hubiese querido. La historia de Aguilar.